En el gabinete de gobierno. ¿Es eso suficiente? De eso hablaremos en República. Martes 20 de marzo, qué gusto que nos acompañe en República. Les saluda Carlos Monterrosa. Vamos a analizar temas muy relevantes de la coyuntura política en nuestro país. Hablaremos de los cambios de gabinete que mencionó ayer el presidente de la República, de la situación del FMLN en función de los resultados electorales, pero también de los procesos de elecciones internas para la candidatura presidencial en el Partido Arena. Es un gusto para mí saludar a Álvaro Artiga, investigador y profesor del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, Danilo Miranda, catedrático de la Maestría en Ciencia Política, y Naida Acevedo, es estudiante de la Maestría en Ciencia Política, pero también consultor en políticas públicas. Buenos días, bienvenidos los tres a República. Gracias, Carlos, buenos días. Gracias por tomar la invitación a estar conmigo esta mañana. Vamos a iniciar con una nota que nos permita contextualizar un poco la discusión que vamos a realizar, la nota que preparó Jennifer Flores para Teleprensa sobre las declaraciones del presidente de la República ayer por la mañana. Veamos. Luego que los funcionarios y ministros pusieran a disposición sus cargos, el presidente anunció los cambios. Me reuní con cada uno de los nombrados y con todo el gabinete de gobierno, enfatizándoles que los cambios que estoy implementando tienen el propósito de un esfuerzo superior por cumplir el plan quinquenal de desarrollo, buscando un estilo de gobierno más ejecutivo. El vicepresidente Óscar Ortiz fue nombrado secretario técnico de planificación ad honorem. Este cargo lo desempeñaba Roberto Lorenzana, quien pasa a ser secretario de Comunicaciones. He considerado para esta designación su amplia experiencia, la capacidad de entendimiento y negociación efectiva con diversos sectores. El Ministerio de Hacienda pasa a manos de Nelson Fuentes, en lugar de Carlos Cáceres. Él es un joven profesional, de sólidas credenciales académicas, de reconocida trayectoria y experiencia, con amplios conocimientos en materia hacendaria. Luz Estrella Rodríguez sustituirá a Tarsis Salomón López como ministra de Economía. Él pasa a ser comisionado para la inversión privada. He conversado con el licenciado Tarsis Salomón López Guzmán para que asuma la responsabilidad de comisionado para la inversión privada, cargo que ha tenido hasta ahora el vicepresidente de la República, licenciado Óscar Ortiz. Pero también en ANDA hay cambios. He decidido escoger para presidir ANDA a un exitoso profesional que ha dado reconocidos aportes a la gestión pública. Me refiero al licenciado Felipe Rivas, quien ha fungido como director ejecutivo del Fovial. Con los movimientos anunciados, el mandatario espera obtener mejores resultados para responder a las problemáticas de la ciudadanía. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores. Bien, ahí teníamos la nota de Jennifer Flores que nos permite contextualizar el primer punto que vamos a debatir con nuestro panel. Álvaro, ¿cómo analiza estos movimientos declarados por el presidente de la República ayer? Bueno, ante todo, yo lo que me hago es una serie de preguntas para tratar de entender estos cambios, sobre todo porque están hechos en el último año, menos de un año a las elecciones presidenciales, y casi en el último año de gestión del presidente Sánchez Serén. Entonces yo supongo que ellos han hecho una evaluación que les lleva a pensar que los principales fallos estuvieron, como ya lo habían anunciado, en materia de comunicación, y por eso sale y hay cambios en esa área. Pero me llama la atención también que hay una serie de funcionarios en el área económica, o que tienen que ver con finanzas, que también son desplazados, removidos de un lugar a otro, y no así en las otras áreas, digamos, de la política social o del gabinete de desarrollo social, ¿verdad?, donde está educación, salud. Entonces, me llama un poco la atención cuáles habrán sido los criterios para llevar a unos que están en otras áreas y ponerlos donde están, y a los otros que en realidad los mueve del lugar.
vamos a ver, también a mí me llamó la atención desde el principio que se estuviese pensando que el comportamiento de los electores que no fueron a votar el 4 de marzo y que mayoritariamente se ausentaron y que correspondían probablemente a votos del FMLN, se haya saldado, digamos, con cambios en el gabinete sin un reconocimiento de la gestión de lo que estábamos eligiendo. Estamos eligiendo diputados. Y sobre eso, es cierto, no pueden haber cambios porque son de elección popular y si va a haber cambios, pues se van a producir por eso. Pero no ha habido una reflexión, un mea culpa, digamos, de parte de los diputados de la fracción o del grupo parlamentario del FMLN, siendo que la Asamblea Legislativa en su conjunto, y ahí contribuyen todos los grupos parlamentarios, es la institución peor evaluada de todas después de los partidos políticos. Y ahí nada, o sea, ahí como que los diputados no han hecho nada que haya contrariado el espíritu de los ciudadanos. Y yo esa imagen no la considero correcta, pues creo que a lo largo de casi 3 años, todos los grupos parlamentarios, unos más que otros, han adoptado medidas que han afectado a la población o que no le han gustado, que si los seguros privados, que si las prebendas, que si los madrugones, que si ese aprobar legislación que después va a terminar en la Sala de lo Constitucional, esos ataques a la Sala de lo Constitucional que han salido de ahí del grupo parlamentario, de eso no he escuchado nada. Y por supuesto la otra área de la que ya escuchamos y ahí no hay nada, viene de parte de la dirección, como que si el partido no tenía nada que ver con las elecciones, como que si la conducción de la campaña, la conducción del grupo, de todo el partido, no tiene ninguna responsabilidad. En su primera intervención, Álvaro menciona, Danilo, las 3 facetas, la faceta legislativa, la faceta gubernamental y la faceta partidaria, pero me gustaría retomar siempre la faceta ejecutiva. Probablemente los simpatizantes y críticos de la gestión gubernamental esperaban modificaciones más amplias o acciones emergentes, pero lanzo esta pregunta, Danilo, pero en las condiciones actuales se confronta lo que se desea hacer, lo que esperamos que se hiciera versus lo que realmente puede hacer el gobierno. Lo podemos ver bajo esa perspectiva también. Mira, me parece, Carlos, que estamos ante una profunda crisis de la sociedad salvadoreña, una crisis que tiene que ver con todas las esferas estatales de toma de decisión, y que por lo tanto el Ejecutivo es una pequeña parcela de esa honda crisis actual y también que se avecina, porque estamos ante la llegada de una etapa autoritaria, violenta, incluso dictatorial para El Salvador. La fachada democrática que tiene el país esconde profundas raíces oligárquicas en el manejo del Estado. Los intereses a los que sirve el Estado, me refiero a sus poderes, son aquellos intereses que tradicionalmente han dominado el país. Clases y grupos dominantes que se benefician del Estado independientemente del partido que ocupe los puestos. Me parece que la representación de estos intereses, me refiero a las corporaciones, a las grandes empresas, a los grupos familiares que históricamente han dominado el país, se ha puesto de manifiesto en las políticas públicas y en la legislación que se han adoptado en los últimos años. El FMLN es un partido que en algún momento se constituyó como un instrumento de las clases populares para la transformación social del país. A pesar de que la revolución no triunfó, el FMLN legislativo fue un importante tapón para evitar o para por lo menos denunciar la ola de medidas neoliberales que impuso el Partido Arena, que fueron muy violentas, como las privatizaciones, los tratados de libre comercio, la dolarización, la precariedad de la salud y la educación. Y muchos en el país apostaban por un cambio radical a partir del 2009, pero lamentablemente
la estructura de conformación de distintos intereses en la cosa pública impidieron, además de la omisión clara y de la falta de decisión y de ímpetu del gobierno para cambiar esas cosas. En los últimos tiempos hemos tenido medidas claramente negativas, como por ejemplo la reforma de pensiones que afecta a los trabajadores o a una parte de los trabajadores y excluye al 75% de la población salvadoreña, la militarización del país, el hecho de que nunca se le haya cambiado nombre a los cuarteles y a otros recintos del Estado que hacen apología u homenaje de violadores a los derechos humanos, las desapariciones forzosas, la tortura, otros problemas denunciados en su momento por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, el hecho de que se mantengan medidas negativas como el IVA, incluso a los alimentos y las medicinas, y que en contraste se le den privilegios fiscales a corporaciones del gran capital en zonas francas, en turismo, sin que eso haya podido ser desmontado y que es claramente dañino para el pueblo salvadoreño. Danilo, perdón que tengo que interrumpirte, tengo que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir ampliando esta idea y un poco de la evaluación de políticas y acciones públicas, y me gustaría escuchar también la apreciación de Naida al respecto. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Ahora me gustaría escucharla, Naida. Retomo un poco la pregunta que le formulaba a Danilo. Probablemente simpatizantes y críticos de la gestión gubernamental esperaban modificaciones más amplias o acciones mucho más marcadas, pero en las condiciones actuales se confrontaba lo que se quería hacer versus lo que realmente se puede hacer. ¿Podría considerarse este punto bajo esta lógica o usted considera que hay otra manera de cómo analizar esto? No, definitivamente tiene que ver, uno, con la estructura sobre la cual funciona nuestro Estado, que bien decía Danilo, que al fin y al cabo tiene raíces profundamente oligárquicas y que además tienen la cancha delimitada en función de cuál es el rol mismo del Estado. Es decir, hay una representación marcadísima de intereses y los representantes de estos intereses se preocuparon por dejar lo suficientemente marcada la cancha para no poder salirse de esos, digamos, de esos extremos ahí delimitados. Creo en esta frase de demasiado poco y demasiado tarde, ¿verdad? Faltan 10 meses aproximadamente para finalizar. El presidente en su discurso decía que es un esfuerzo superior para terminar el plan quinquenal cuando faltan 10 meses, buscando un gobierno más ejecutivo. Yo creo que falta mucho trabajo en función de conocer y reconocer lo que implican las políticas públicas y el funcionamiento de las mismas, los enfoques, las estrategias y la metodología, y sobre todo lo que implica la gran contraparte que existe en función de poderlas desarrollar. Es decir, en 10 meses es muy difícil poder ajustar determinados elementos que conlleven a la readecuación del funcionamiento del Estado a lo largo de 9 años en una gestión en particular. Pero aparte de ello, a mí me gustaría hacer una nota muy particular en cuanto al tema de la rotación de los puestos. Es decir, no solo se trata de la decisión de mover a algunos funcionarios, sino que al hecho en sí de un ejercicio de rotación que al fin y al cabo no muestra más que entregar un premio a aquellos funcionarios que no hicieron bien su trabajo. Y hay que decirlo tal cual, es decir, funcionarios que al fin y al cabo no llenaron las expectativas y no cumplieron con el funcionamiento último del Estado en representación de intereses de la población en general, y que definitivamente lo que sucede es que se van readecuando a otros puestos en donde, así sean 10 meses, es un ejercicio y sobre todo es una muestra clara del funcionamiento de la estructura partidaria más que del Ejecutivo en sí. Y que claro, vemos ahí incluso la mezcla de cómo el ejercicio partidario se termina mezclando con el ejercicio ejecutivo y cómo esto termina dañando el ejercicio de políticas públicas y que al final tenemos lo que tenemos ahora. Sí me parece interesante hacerlo notar porque ha habido además un eco desde la población salvadoreña reaccionando en función de este último anuncio del presidente de la República, en donde evidentemente se le señala que no es el ejercicio más adecuado y que definitivamente no termina de representar idoneidad
avance, un ejercicio de transformación del enfoque de políticas públicas, que es lo que se está buscando, por la misma representación simbólica per se, es decir, quiénes son las personas que están ahora moviéndose y en qué tipo de funciones. Palabras más, palabras menos, yo decía ayer que de todas maneras el secretario de Comunicaciones recién nombrado entra de alguna manera con los pies hinchados, es decir, cuando la población cuestiona el mismo ejercicio de rotación, evidentemente algo está sucediendo en cuanto a la toma de decisiones. Y la otra cosa que no hemos podido ver es definitivamente la voz del partido político, es decir, es importante el posicionamiento y el ejercicio de transformación en las decisiones de gabinete, por supuesto, un poco tarde, hay que acotarlo, pero también estamos esperando, no sé si todavía esperando, pero sí de alguna forma se esperaba el posicionamiento del partido político, de la dirección del partido político, que no ha sucedido de la manera contundente. Al fin y al cabo, la herramienta de mediano largo plazo es el partido político y todavía no ha sucedido el ejercicio interno y sobre todo externo que permita decir que han habido caminos equivocados, que se van a tomar las decisiones del caso como la renuncia de diferentes directivos, como se ha pedido desde diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, y sobre todo el gran reto que implica para la izquierda el poder gestionar el Estado con una cancha tan delimitada como la que existe. No solo en El Salvador pasa en América Latina completa. América Latina es muy particular. Entonces la gestión del Estado desde una visión que intenta desmarcarse de esas raíces oligárquicas profundas que tienen las mismas configuraciones estatales, requieren también de estrategias drásticas y profundas. Si no se logra tocar el corazón de esto, es muy difícil que las transformaciones estructurales de un país sucedan. Retomando la idea que hace Naida, Álvaro, y escuchando las declaraciones del presidente de la República, queda la noción de las elecciones y sus resultados, y lo digo textualmente, como una consulta que refleja el sentimiento y las expectativas de los sectores ciudadanos. La pregunta que me evoca esto, y ante la intervención muy interesante de Naida, es: ¿acaso se tuvo que esperar a las elecciones en el cuarto año de mandato presidencial para revisar sus políticas públicas? Es decir, se tuvo que esperar 4 años de gestión para hacer al final rotaciones, pero no modificaciones de personas, de acciones específicas o de modificaciones muy concretas de programas públicos. Se tuvo que esperar 4 años para esto. Bueno, a la luz de lo que hemos estado viendo en estos días, sí esperaron. O sea, uno podría decir los reclamos, las opiniones que les advertían, que digamos, algo estaba fallando en la gestión gubernamental, pero insisto, también en la gestión del grupo parlamentario. Yo creo que eso no le hicieron caso. Yo creo que se fueron al proceso electoral pensando que iban a tener otro resultado. Tal vez incluso podían haber pensado que por desgaste natural podían perder algún diputado, pero yo creo que no se imaginaron, no entraba en su capacidad de análisis que podían perder no solo 2 diputados, sino lo que han perdido. Y en ese sentido, creo que también podemos poner otro punto, porque casi estamos en todos lados pensando que ha habido un mensaje de castigo al partido FMLN, y se ha dejado, por un lado, sé que podemos hablar de esto más adelante, sí, pero creo que es importante también que el partido Arena ha perdido votos. Lo que pasa que por la conformación del sistema y la cultura política salvadoreña, que es más conservadora, los votos se han ido, digamos, del FMLN en mayor cantidad que de Arena. Pero eso nos está indicando algo que ya también las encuestas y análisis previos nos vienen diciendo. Y yo incluso he dicho de que desde hace rato estamos en un proceso de erosión del sistema de partidos. Y esta vez le ha tocado al FMLN. Y si Arena sigue comportándose de la misma manera, y parece que lo seguirá haciendo, pues yo veo campaña adelantada de precandidatos, sí, ¿verdad? Llenando espacios de televisión y no dicen nada, y ya nos indica entonces que les va a valer la legislación salvadoreña. Entonces yo creo que no se está leyendo que el mensaje en realidad es contra todo el sistema de partidos.
Y por eso las posibilidades que está obteniendo, ¿verdad?, un tercer actor, ¿verdad?, que está ahí tratando de surgir en medio de toda esta crisis. Entonces, no solo es un problema de la gestión gubernamental del FMLN, es un problema de la gestión del grupo parlamentario, sí, y es una gestión de dirección del partido, pero es un problema más general y yo creo que no se está viendo esto en su verdadera dimensión. Tenemos algunos bloques más para esto y vamos a incorporar este fenómeno que fue parte del foro que se discutió en la universidad hace algunos días en AUCA, porque hay un aspecto interesante de ver un poco más allá de la superficie y tratar de involucrarnos a entender el sistema político y el sistema de partidos en el país y qué nos está diciendo estos resultados electorales, particularmente para el FMLN, pero también son mensajes que van dirigidos a Arena, los que expresan el sistema político y la expresión del sistema de partidos. Solo antes de eso, Danilo, hay un aspecto que también quiero poner para tu reflexión, es interesante porque lo has investigado y lo has abordado, es qué le significa al presidente de la República desde el 1 de mayo que va a gobernar con minorías legislativas, es decir, un presidente que va a tener una recomposición legislativa en donde Arena gana y el PCN tienen una mayoría significativa para tomar decisiones legislativas y va en detrimento, como mencionaba también Álvaro, de la faceta más legislativa del FMLN. ¿Cómo analizas esto en 14 meses de gestión para un presidente que va a gobernar con minoría legislativa y que se puede apelar a dos cosas, el decreto ejecutivo y el poder de veto en algunos momentos? Sí, bueno, no me quiero poner muy historicista, pero creo que la historia nos enseña sus patrones y sus recurrencias y dicen que quienes no pueden aprender del pasado están condenados a repetirlo. Y hay un escenario muy similar en el 88, cuando gobernaba la democracia cristiana. La diferencia es que la democracia cristiana tenía mayoría, es la última vez que un partido por sí solo ha obtenido la mayoría. El diseño del sistema está hecho para que nadie lo tenga. Entonces, en esas elecciones, la Arena y el PCN le quitan la mayoría al Partido Demócrata Cristiano y un presidente Duarte debilitado físicamente y en su gestión. Recordemos que habían otros elementos, la guerra, el financiamiento de Estados Unidos para sostener un ejecutivo completamente débil y en camino de desplomarse. Fue un año en el cual hubo un enfrentamiento constante entre el presidente y la Asamblea Legislativa que se tradujo en una veintena de vetos presidenciales. La agenda legislativa comenzó a irrumpir en la Casa Presidencial y el presidente se vio obligado a vetar. Fue un año muy difícil y en 1989 un gran empresario, Alfredo Cristiani, llega al poder para hacer reformas estructurales, ¿verdad? Tenemos un escenario similar. Hoy tenemos dos grandes empresarios tradicionales del país que una voracidad que tiene que ver con el orden social, no solamente con el sistema político, buscan ocupar las oficinas que no las han ocupado directamente y que posiblemente eso haya representado un alto costo para la clase dominante, no tener ellos el control directo de las oficinas. Ya vimos en América Latina y en Estados Unidos que ahora ya no hay problemas para los grandes potentados en ocupar directamente los cargos en estos esquemas plutocráticos de la ciudad o del Estado, o de la ciudad, de la polis, por decirlo así. Entonces, es un escenario muy similar. Además, la democracia cristiana en aquel momento se dividió en el ala de Fidel Chávez Mena y Rey Prendes, debilitándose aún más, y el PDC terminó por volverse irrelevante. Son cosas que pueden pasar. Álvaro hablaba en el foro del fenómeno del desalineamiento y del realineamiento, que son cambios en el comportamiento electoral, que si bien no se pueden determinar con una sola elección, se requieren 2 o 3 elecciones, pero ya se puede manejar como hipótesis que el FMLN puede estar en camino de convertirse en un partido político irrelevante. Ahora bien, es trágico porque Arena ya gobernó 20 años, o más bien ellos fueron un instrumento. El FMLN creo que siempre tuvo el error estratégico de ver en su adversario Arena y no entender que Arena, como Anepo Fusades, es un instrumento de la clase dominante para luchar en distintas esferas, la esfera gremial, la esfera intelectual, la esfera político-partidaria, y sabemos que Arena va a entrarle de lleno a la depredación del Estado, al debilitamiento de lo público, y hemos visto
Temer en Brasil o Macri en Argentina, que han ido desmontando los logros que lograron las fuerzas progresistas en algún tiempo, logros que algunos criticaron por no considerarlos suficientes, pero que de cierta manera trajeron transformaciones. El gobierno del FMLN trajo algunos programas interesantes, sociales, que Arena no los tenía. Hay que recordar, hay que hacer memoria. En el gobierno de Arena se cobraba cuota en los hospitales, se cobraba cuota en las escuelas, en las políticas sociales eran raquíticas, eran un asistencialismo, un mero maquillaje. Podemos esperar que le suban al IVA, tal vez no lo van a hacer en este año, pero una vez gane la presidencia es posible que le suban al IVA, que aumenten los privilegios fiscales, que desfinancien la educación pública, que privaticen no sé qué, lo poco que quedará por privatizar, y que militaricen aún más el país. Estamos viendo que en el entorno de América Latina hay mucha violencia. Han asesinado activistas, periodistas, defensores del agua, defensores del medio ambiente en varios países, en Brasil, en México, en Honduras, en Colombia. Entonces estamos viendo que, aunque no con la envergadura de las dictaduras sesenteras y setenteras, sí que el Estado latinoamericano, pero además Estados Unidos, que ha colocado en la silla a una persona que participó en torturas, está en un proceso de descomposición, de autoritarismo, de represión institucionalizada grande. Y en el país lo estamos viendo de manera muy clara con la militarización, con la desaparición forzosa de personas, con las ejecuciones extrajudiciales, con la tortura, con la descomposición total de los cuerpos de seguridad. Entonces creo que se avecinan tiempos difíciles, y el análisis actual solo se queda en la parte electorera, cuando todo el orden social está sufriendo una descomposición de la cual el sistema político es nada más un pequeño termómetro, pero el sistema político no es autónomo de las relaciones sociales de poder, y particularmente las que tienen que ver con el orden económico y social. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar vamos a hacer la conexión de esas dos variables. ¿Cómo se ve la sociedad salvadoreña en función de los resultados electorales y cómo podemos encontrar algunas pistas para analizar esto, Naida? Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Vamos a continuar analizando estos temas. Naida, ahora vamos a incorporar otro elemento. Hemos hablado ya en los bloques anteriores sobre el significado o cómo la interpretación de los cambios en el gabinete. Por algunos, bueno, este tema de movimientos nada más no significa nada necesariamente. Le faltó una evaluación de políticas públicas o modificaciones que a medio término se pudieron hacer, pero ya en la fase final es un poco difícil. Un escenario que mencionaba Danilo que se puede acercar al del año 88, en donde un partido erosionado que se va disminuyendo por su baja representación que va a tener posteriormente en las elecciones. Hablamos del caso de la Democracia Cristiana, pero bueno, nos dirá un poco los sucesos y la historia sobre esto. Ahora bien, hablemos un poco sobre la situación del FMLN ante los resultados. Explícitamente, ¿qué nos dicen los resultados electorales para el FMLN? A nivel preliminar se tiene una disminución de 400,000 votos a comparación de la legislativa de 2015, pero si tomamos un termómetro de la presidencial, un partido que ha venido en aumento en los últimos años de 800 a 1 millón de votos, digamos, perder 400,000 votos es algo significativo. ¿Cuál es la lectura que hace Naida de esto? Sí, bueno, yo más que una lectura específica hacia el FMLN quisiera circunscribirlo a la crisis de representación existente y un poco vinculado a lo que se comentaba anteriormente sobre esta erosión del sistema de partidos políticos. Creo que evidentemente el FMLN ahora tiene una demostración más evidente en estas últimas elecciones. Le sucedió a Arena en 2009, es decir, encontramos un comportamiento electoral también bastante decreciente para Arena en 2009, que fue el momento en el que el FMLN logró mayor correlación en la Asamblea Legislativa 2009-2012, más el Ejecutivo. O sea, tenía ahí una oportunidad de oro para poder generar mecanismos de transformación, si no totales, por lo menos parciales de la estructura, ¿verdad? Esto yo no diría tampoco completamente que los aparatos partidarios están totalmente acabados. Creo que falta bastante tiempo, digamos, para que también esto termine de suceder. No obstante a ello, la crisis de representación ahora es mucho más manifiesta a la hora del ejercicio del voto. Como decíamos anteriormente, la elección del 4 de marzo
es una representación específica para el partido FMLN, sucedió en 2009 con Arena, y esto puede reconfigurarse en función de las decisiones que van tomando cada uno de los institutos políticos. En 2009 renunció la dirección de Arena, empezaron todo el ejercicio de recomposición interna, un brillante rol de control, debo de decirlo, o sea, al fin y al cabo el rol de control desde la Asamblea Legislativa como oposición detuvo bastante las intenciones específicas del Ejecutivo. Claro, esto hay que estudiarlo a profundidad, no obstante a ello, lo que se puede percibir es que hay un rol de control lo suficientemente efectivo, no solo para transformar la opinión del electorado, que es lo que también vimos el 4 de marzo, sino que también para fortalecer nuevamente de alguna manera el caudal de votos entre 2009 y la actualidad. Es decir, lo que pasó en 2009 en el sentido decreciente de votos para Arena, sí puede generar ahora un crecimiento, se puede ver como un crecimiento de votos, aunque tampoco signifique un aumento sustancial de las últimas elecciones hasta las actuales del partido Arena. Entonces, esto puede moverse mucho en función de esas decisiones que se vayan tomando. Sí llama poderosamente la atención un tercer actor ahora en discordia, ¿verdad? El caso del Movimiento Nuevas Ideas y el tema de Nayib Bukele, que puede generar de alguna forma la utopía o la ilusión de la población salvadoreña en cuanto a un nuevo actor que puede representar sus intereses. Yo creo que si algo está sintiendo la población salvadoreña ahora desde los dos partidos mayoritarios, es que precisamente esa representación fidedigna de los intereses de la población en su mayoría no están sucediendo. Por las razones que decíamos anteriormente, es muy difícil mover la estructura, es muy difícil transformar este tipo de andamiaje del Estado. Entonces, depositamos la confianza en un tercer, actor. No obstante a ello, yo creo que también hay que cuestionar mucho la democracia sobre la cual, en teoría, nosotras y nosotros transitamos. Hemos hablado eventualmente, o el doctor Artiga Acuñado, el término régimen híbrido. Hemos estado también conversando mucho, yo como estudiante de ciencias políticas, sobre más allá de la existencia de un régimen híbrido, realmente descansamos en gobiernos de representación, en gobiernos representativos. ¿Y qué tanto esto permite un ejercicio de democracia? Es bastante complicado en términos de que el único momento en el que puede expresarse la población salvadoreña es en momento de elecciones y aparte de ello, bajo una decisión autoritaria de partidos políticos. Es decir, a lo largo de la historia yo creo que transitamos del autoritarismo militar al autoritarismo partidario. Entonces, claro, la población salvadoreña ha vivido en ese ciclo. Es un ciclo de violencias permanente en donde a veces baja, a veces luego vuelve a momentos más álgidos. Ahora con este tercero en discordia, que vamos a ver cómo también se va moviendo, pero que en mi percepción muy particular no resuelve el problema de la democracia en El Salvador. Es decir, no transforma la estructura sobre la cual está cimentada este régimen híbrido, esta forma de representación, y tampoco resuelve los mecanismos de participación efectiva de la población salvadoreña trasladadas o convertidas en políticas públicas que al fin y al cabo se conviertan en un círculo virtuoso y que satisfagan las necesidades de la población. Me restan 5 minutos, Álvaro, pero lanzo una primera idea para efectos de tener su reacción, luego vamos con Danilo y con Naida, pero me llama la atención esto, retomo una idea que se mencionó en bloques anteriores de estos fenómenos del realineamiento y el de alineamiento que pueden existir en una sociedad, pero lo voy a plantear de esta manera, Álvaro. Las elecciones del 4 de marzo de este año son un punto de partida para la reconfiguración del comportamiento electoral, lo voy a plantear así. Esos 400.000 votos que el FMLN perdió ya no van a regresar al FMLN. Lo planteo como una pregunta para la discusión. Es difícil saberlo. Cómo van a comportarse los que no fueron a votar. Primero porque yo no sé realmente quiénes son los que no fueron a votar en términos de sus vínculos con el FMLN. Yo creo que puede haber ahí gente muy cercana que decidió probablemente castigar al partido, enviarle un mensaje de castigo, pero hay otros que están simpatizantes del partido que probablemente por la gestión primera se frustran, esta otra gestión presidencial les va frustrando y entonces van alejándose del partido. Puede ser que eso ya no vuelvan a votar. Y hay otros que tal vez con más distancia veían en el partido oportunidades de cambio y también frustrados, pues tal vez sean de este tipo de electores que
no, en las encuestas decían que ya ni el Frente ni Arena, ¿verdad? Y entonces este bloque, sin saber cuál es la cantidad que lo constituyen, probablemente ya no vuelva a votar, tal vez ya se desgajó, digamos, de la raíz esta FMLNista. Entonces es bien difícil saberlo, ¿verdad? Si no vuelven a votar, efectivamente no ha habido un voto de castigo, que es como se ha interpretado este asunto, sino estaríamos hablando más bien de alineamiento, ¿verdad? Hay gente que deja de estar en las líneas del FMLN para probablemente no estar con nadie más, simplemente se va a alejar de la votación, y eso es importante, casi no lo remachamos, ¿verdad? Pero hemos tenido casi el 42% de la participación, estamos llegando al nivel de 38, que es el mínimo en las legislativas, ¿verdad? Estamos a 4 puntos porcentuales, y seguimos así, probablemente dentro de 3 años tengamos menos participación, ¿verdad? Ahora, la aparición de una alternativa es lo que pone en jaque a todo, ¿verdad? Porque mientras no haya una alternativa en términos partidistas, Arena y el Frente seguirán dominando el escenario, ¿verdad? Uno más, otro menos. Pero cuando aparece una alternativa, es cuando se convierte en una amenaza, esa alternativa, a estos dos partidos. Y yo creo que en eso estamos, ¿verdad? En un proceso en el que por frustraciones, por descontentos, por el mismo comportamiento de la clase política salvadoreña, el discurso que predica, digamos, que hay que sacar a esta clase política va calando cada vez más en sectores jóvenes de la sociedad, en un relevo, digamos, generacional de los votantes que se está sumando cada vez más a esta alternativa, independientemente de si es solución o no para el país. Lo que sí me parece que es una alternativa que se está planteando a los dos grandes partidos o a todos los partidos tradicionales, y en ese sentido nuevos votantes, jóvenes son los que están alimentando esta alternativa, y de ahí pues creo yo que los dos partidos se han amenazado, y en 2019 eso es lo que va a estar como en el foco, ¿verdad? Si dejan crecer esta alternativa o no, si la dejan inscribirse como partido o no, si gana las elecciones o no. Y yo creo que no se va a acabar ahí, porque al ser generacional yo creo que lo que hay es que esa alternativa va a ir sumándose cada vez más, ¿verdad? Hay que ver si la alternativa que planteaba el diputado Wright por el lado de Arena también va a caminar, o se ha quedado calladito ante el resultado, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa también por ahí. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, regreso con tu valoración, y lo volvemos en minutos. Gracias por sintonizar República. Danilo, me gustaría ahora tener tu apreciación. Álvaro mencionaba en el bloque anterior el tercero en disputa, también lo mencionaba Naida, y cómo el tercero en disputa, es decir, este movimiento Nuevas Ideas, si se materializa como partido político, y Nayib Bukele, cómo puede aprovechar y pues estamos hipotetizando de un fenómeno de desalineamiento, es decir, electores que ya no van a regresar al FMLN eventualmente y que pueden buscar otras posibilidades en un proyecto partidario para respaldarlo en el 2019 en adelante. ¿Cómo analizas esto? ¿Vos lo consideras que es como un elemento factible para entender la recomposición política, o es algo que todavía debemos verlo con más detenimiento? Bueno, parece que ese movimiento está aprovechando la crisis de representación existente. Yo quisiera retomar las palabras de Naida. El elector existe, o el ciudadano, la ciudadana existen únicamente el día de las elecciones. El resto del tiempo son otros los intereses que prevalecen. Yo estaba viendo ahora en el promocional de este programa que dice no patrimonio de familia o persona, pero nosotros podemos ver claramente que el sistema representativo salvadoreño se ha vuelto patrimonio de unos cuantos grupos. Te voy a poner un ejemplo. El financiamiento privado de las campañas hace que prácticamente se capture al Estado, se compren las decisiones públicas mediante la cantidad que pueden tener ciertos grupos para aportar. Va a haber un foro del agua en 2 días, hablamos en el intermedio, cuando el Día Internacional del Agua, por una gremial y la constancia que le ha dado dinero tanto al FMLN como a Arena, cantidades nada desdeñables, y es una de las empresas que más saquean el agua del país para sus procesos de acumulación capitalista. Y el agua es un
un bien público que ciertamente está en crisis. Entonces, podés ver cómo se vincula el financiamiento privado con la toma de decisiones. Entonces, ¿quién pesa más? ¿El votante con su ínfimo voto el día de las elecciones o quienes compran la política a través del financiamiento privado de campaña? Entonces, esto hace que el gobierno representativo, o por decir algo, los diputados, por ejemplo, no representan al pueblo entero, como dice la letra muerta de la Constitución, sino representan grandes intereses de un Estado patrimonialista. Lo voy a poner de esta manera, Danilo. El votante entonces debería de saber quién patrocina los partidos políticos o quién están detrás de los movimientos de los partidos políticos para que vea al final cómo se mueve el juego de la política. Porque eso sería más franco. Entonces podríamos saber que determinado diputado o grupo parlamentario no representa al pueblo, ese ente indeterminado, digamos que puede ser un sujeto, pero actualmente no es un sujeto político, sino representan a los sectores inmobiliarios, o al azúcar, o a las embotelladoras, o a los banqueros. Es decir, que se ponga de relieve el financiamiento y ya hay alguna información al respecto oficial. La cosa puede ser más grave de lo que está oficialmente registrado, pero nosotros podemos ver claro, hay coincidencia. Yo me he puesto a revisar financiadores de campaña que se ven beneficiados, por ejemplo, de los privilegios fiscales, que se ven beneficiados con legislación específica en la Asamblea. Entonces yo creo que la población tiene el derecho de saber que las decisiones públicas están compradas y no precisamente por el financiamiento público. Nosotros tenemos en El Salvador un financiamiento mixto, pero el financiamiento privado tiene un peso tremendo. Un candidato Simán diciendo que no sabe quién le financia la campaña. Eso es una burla al pueblo salvadoreño. O sea que si el narcotráfico le financia, él no va a saber. Va a tirar la responsabilidad al que lleva las finanzas. Yo creo que es momento de franqueza en el país. Se avecina una crisis espantosa. De aquí a 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos en qué condiciones va a estar el país, como para ponerle parches a una estructura que está completamente podrida. Yo creo que es necesario ser franco y discutir los temas con franqueza. Ahora que está el tema del agua, el tema de la soberanía alimentaria, las 4 causales, el tema de las pensiones que no está resuelto, todo lo contrario, se ha deteriorado cada vez más, está la mayor parte de la población sin el derecho a una pensión digna. Tenemos otros problemas tremendos en el país, como el deterioro de la salud y la educación. Lamentablemente yo veo que este movimiento de las nuevas ideas no dice en su plataforma, salvo criticar a todo el resto de actores políticos, cuál es su postura en las relaciones capital-trabajo, por ejemplo, cuál va a ser su tipo de política laboral, cuál va a ser su postura frente al IVA, frente a la renta, frente a un posible impuesto al patrimonio, frente a un IVA, no a los alimentos y las medicinas, sino a los yates y a los aviones y a los lujos que se permite la clase dominante del país en un país que vive en la miseria. En una sociedad que vive en la miseria, en la violencia estructural y directa. Entonces, yo creo que uno puede generar mucha publicidad, puede hacer burbujas, y que pueden tener algún asidero, sobre todo en los jóvenes. Se ha trivializado la política. Me parece que los problemas del país son graves como para que los jóvenes vean la política de manera trivial, de manera superficial. Lamentablemente los jóvenes han sido las mayores víctimas de ese sistema, principalmente las mujeres trabajadoras, como dijo el informe del Departamento de Economía. Son los jóvenes pobres los que sufren la embestida de las fuerzas de seguridad, son los jóvenes los que migran del país, son los jóvenes los que se enfrentan a que no hay trabajo o les pagan un salario de hambre. En este país de nada sirve o de poco sirve a un joven estudiar una carrera universitaria para que las empresas los exploten con a veces el salario mínimo o ni siquiera un contrato laboral, sino que una flexibilidad laboral que lleva a ofrecerles trabajos por horas o trabajos a destajo o trabajos ocasionales. Entonces, evidentemente hay un gran descontento de los jóvenes hacia la política tradicional, hacia los dinosaurios que dominan la política actual. Entonces, es evidente que ellos van a buscar una canalización de su descontento a través de cualquier espejismo que ofrezca una salida. Pero sabemos
que si no cambias las cosas de manera estructural, de manera radical, si no se toman medidas más audaces, el país no va a mejorar, no hay que dar falsas esperanzas, este país se va a hundir. Danilo menciona algo interesante, Nadia, que quiero escuchar también su apreciación sobre esto, un descontento que puede existir sobre la clase política tradicional, por ponerlo de esta manera, y en función de eso se va construyendo un mensaje, se va estableciendo un marketing hacia un segmento poblacional, que si lo vemos en aspectos electorales, no los quiero reducir a eso, pero si lo vemos en aspectos electorales, una población entre los 18, 25 y 30 años que pueden tener un peso electoral importante y que pueden marcar definiciones para la elección presidencial. Y deja la interpretación que apuesta el movimiento Nuevas Ideas, que apuesta a esta lógica, mientras, como mencionaba Danilo, no conocemos cuál es su postura en temas económicos, en temas políticos, en temas institucionales necesariamente. ¿Cómo en estas variables, cómo lo analiza usted? Sí, mira, yo quisiera un poco profundizar sobre la labor de educación, el rol de educación de los partidos políticos. Y la labor de educación pasa tanto por autores como por actores, es decir, que tanto las personas que entregan el ejercicio de representación como quienes representan en estos gobiernos representativos tienen una tremenda carencia de educación política. Entonces, evidentemente encontramos en la palestra, por supuesto, propuestas específicas para poder gerenciar el Estado, pero que todavía descansan en la falta de educación política. Yo creo que el movimiento Nuevas Ideas, si algo debe de fortalecer y quiere mantenerse como el tercero en discordia frente a los partidos políticos, debería de fortalecer mucho el tema de la educación política. Y eso pasa por debates con la juventud sobre temas que están sucediendo ahora mismo en el entorno de la juventud. El tema de seguridad, el tema de la violencia, el tema de la educación misma, el tema de los mecanismos y espacios laborales en los que se encuentra la juventud ahora y que pocas veces sucede. Entonces, más allá del distractor necesario, quieras o no, ¿verdad? O sea, el factor recreativo de presentar en una pantalla Dragon Ball Z, yo creo que es importante también dar un paso fundamental, porque como decía Danilo, no podemos seguir trivializando la política y no podemos seguirla dejando a espacios dirigenciales que no toman con seriedad todo el proceso formativo necesario. Uno de los elementos que yo considero que generó esta crisis ahora existente de representación con el partido actual de gobierno es que no logró mantener un ejercicio de educación política en sus electores, en la ciudadanía en general, entre otras, al punto de ni siquiera poder señalizar o más bien enfatizar o señalar aquellos que fueron funcionarios públicos durante el gobierno de Arena y que luego pasaron por una puerta giratoria a representar intereses específicos de grandes capitales. Tenemos el ejemplo claro de una ex canciller que luego representa a banca nacional y que luego es transnacionalizada, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos tenemos en El Salvador. Yo creo que es importante retomar uno de los roles que es el de educación política. Hablamos incluso de clase política. Es decir, ¿qué significa la clase política? Si nos queremos referir a las dirigencias de los partidos políticos que han crecido en su estatus y que evidentemente los elevamos a un rango de clase política y nos desligamos del ejercicio de ser política, entonces evidentemente algo está pasando ahí, ¿verdad? Es decir, si yo otorgo a la clase política mi ejercicio político, algo nos está pasando definitivamente. Y aquí creo que el rol específico de los partidos políticos en educación política sigue faltándonos. Algunos lo han logrado de manera más profunda, por ejemplo, el Partido Arena sí ha mantenido un ejercicio de educación dentro de sus propios intereses e ideología. No obstante ello, a la larga de la historia también hemos visto que la gente ha encontrado diferencias en cuanto al planteamiento educativo, entre comillas, del Partido Arena, pero no ha encontrado el eco en donde realmente encontrar educación política en otro instituto político. Entonces, yo lo quisiera circunscribir a ello, es decir, a la ausencia de educación política tanto de los actores como de los autores, y que más bien es un llamado a lo que nos queda en la palestra ahora mismo de partidos políticos en contienda por la gerencia del Estado, por este ejercicio de representación, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría tener la apreciación de Álvaro y también tener la apreciación tanto suya, Naida, como de Danilo sobre el proceso de elecciones internas en el Partido Arena en función de la candidatura presidencial. Regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros. Álvaro, teníamos pendiente su reflexión a la luz de los aspectos que hemos venido desarrollando en el transcurso de la entrevista, en el transcurso del programa República. ¿Qué tanto también el surgimiento de nuevas ideas se puede convertir en una expresión o materialización partidaria? O algo más bien que solo, lo voy a poner con esta analogía, un carro que va a competir solo para una carrera en específico y no necesariamente para una serie de carreras que se van a dar electorales en el transcurso del tiempo. Y esa es una pregunta, ¿eh? También a la luz de declaraciones que han brindado representantes del FMLN que no niegan, pero tampoco afirman, no descartan ni tampoco afirman una búsqueda de un acercamiento a Nayib Bukele o han mencionado que no es nuestro enemigo. También como la lógica de maquinaria electoral podrían buscar a Nayib Bukele para efectos de la presidencial, pero por otro lado se pregunta, ¿el movimiento como tal puede tener materialización partidaria porque se está agarrando del debate contra la clase política partidaria tradicional que reflejan Arena, el FMLN, PCN, entre otros partidos? Este tema es interesante porque observando yo a los observadores, a los analistas, me he dado cuenta desde hace ratos cómo desde la negación, digamos, de las posibilidades que podía tener el alcalde de San Salvador, se han ido moviendo, aceptando que esa cosa va caminando. Recuerdo análisis de hace un año, digamos, que no, ese no va a poder, no, ese es pura espuma, no, ese es pura internet, no, ese... Y cada vez se va imponiendo la realidad de que este alcalde ha estado trabajando desde hace ratos en organización territorial. Ahora eso es lo que le están reclamando, pero no va a alcanzar a ser el partido, que no sé qué. Y yo creo que es que están midiéndolo con parámetros tradicionales, porque entiendo yo, ¿verdad?, de que él ha pedido que se inscriba la gente a través de internet y ahí hay una hoja donde se ponen datos, de tal manera que va a haber gente que en determinado momento va a llamar a las personas para que solo vayan a firmar. O sea, está haciendo un procedimiento de recolección de firmas ya. Y ahí están todavía preguntándose algunos, pero es que no le va a dar tiempo porque el tribunal se está tardando, que no sé qué. Pero si él ya las está recolectando, es decir, solo va a faltar que pongan la firma, pero el llenado de los datos en los libros, digamos, eso es lo que él ya está haciendo. Entonces, como que los analistas de este fenómeno van atrás, no están siendo capaces de anticiparse. Y en ese sentido, a mí, la lectura que yo hago de este asunto es que él representa o está buscando el movimiento, ¿verdad?, la aniquilación del actual sistema de partidos, ¿verdad? Y eso puede tener un impacto a nivel institucional, porque las instituciones están montadas sobre los partidos políticos y estas instituciones han estado montadas sobre el balance entre FMLN y Arena. Sí. En esta ocasión, con el resultado del 4 de marzo, eso es lo que se ha perdido, ese balance. Y entonces ahora está, por un lado, que lo hablaremos después cuando hablemos de las elecciones internas, ¿verdad?, lo que pueda hacer Arena, pero por el otro lado está este desafío que para mí, yo no sé si conscientemente, si intencionalmente o no, pero yo creo que es el punto final, digamos, del sistema de partidos y de la estabilidad institucional que ha gozado este país durante mucho tiempo. Es decir, que al ponerse él en contra, el alcalde, ¿verdad?, de la clase política, tener un discurso y estar creando un tipo de organización más en red, con el riesgo de él estar por encima de todos, entonces ahí aparece el problema de, ¿y si ganaran las elecciones? ¿Quiénes entrarían a formar todo el aparato del Estado? ¿Verdad? Entonces, para mí el problema es justamente que ese movimiento no tiene raíz social, ¿verdad? Solo se está alimentando de un descontento. Ese movimiento podría ser interesante si trabajara en la constitución de vínculos que permitan que los que luego lleguen a ocupar cargos sean conocidos por la gente. Pero aquí estamos cayendo en lo mismo y por eso digo,
en lo mismo, pero de manera más brusca. Porque de ganar las elecciones, ¿quiénes van a ser los que van a ir si ni el Frente fue capaz de poner personas solamente de su partido en toda la administración? No digamos un movimiento del cual solo aparece como cara visible una persona, ¿verdad? Y si ganaran las elecciones, vamos a decir, como lo dijiste, ¿verdad? Solo va a competir para una vez, para una competencia, un carro que solo compite una vez. ¿Y después? ¿Verdad? Claro, vendrán y dirán, no, entonces viene todo el trabajo haciendo las cosas al revés, ¿verdad? Ganemos las elecciones y después nos arreglamos. Yo soy de la idea que, como es necesario superar al no bipartidismo, a los dos partidos estos, Arena y el Frente, por lo que nos han legado y por lo que están legando las juventudes, entonces hay que ponerse en un trabajo de más largo plazo, ¿verdad? Para reconstituir un tejido social que le dé sostenibilidad en el tiempo a un proyecto político. Ahorita, digamos, el proyecto de Nayib es un proyecto político, pero sin raíces sociales, más que en el descontento. ¿Cómo valorar, Danilo, esta idea que mencionaba Álvaro del movimiento que no tiene una raíz social necesariamente, o que también la expresión de este tercer actor en la dinámica del partido, de los partidos políticos, puede venir a, me parece interesante y provocadora esta frase de Álvaro, a aniquilar el sistema de partidos como lo hemos conocido en los últimos 25, 30 años? Los sistemas de partidos cambian en el tiempo y yo no sé si va a cambiar porque no conozco el futuro, pero puede que cambie el sistema de partidos, que se altere. Yo recuerdo que en Estados Unidos, cuando Trump era precandidato, decían que Trump no venía del establishment, sino que era un candidato antisistema, político. Pero Trump es parte del establishment, de la clase dominante estadounidense, de la clase de multimillonarios que domina la política estadounidense de siempre, y ahora que ha llegado al poder, ves siempre en la Secretaría del Tesoro a Wall Street, todavía lo ha llevado, ha profundizado posiblemente la reacción frente a las medidas medioambientales, poniendo un negacionista del cambio climático en la agencia respectiva. O sea, ha demostrado no solo ser del establishment, sino que ha profundizado la cara más regresiva de los Estados Unidos. Entonces yo creo que el problema de analizar la política solo viendo las instituciones formales, el sistema de partidos, el sistema electoral, nos tapa la mirada de las relaciones de poder social. Yo me preguntaría más que si él tiene éxito electoral, que lo puede tener, pues es un movimiento que, dadas las circunstancias, podría aprovechar el descrédito del sistema político para llegar al poder, tal vez de una manera de caudillaje carismático, etcétera. Pero yo me preguntaría qué capitales están detrás de Nayib, porque así como está montado el sistema oligárquico salvadoreño, donde decíamos el financiamiento de la política, la captura, me pregunto yo quiénes financiarían una eventual campaña de Nayib. No creo que solo con su fortuna logre financiarlo, o con habilidades publicitarias o de marketing, sino que me imagino que en algún momento habrá sectores o fracciones del capital interesadas en un posible gobierno del empresario Bukele. Habría yo me haría esas preguntas, más que los jóvenes se movilizan, pero al final no sé si eso va a ser un gobierno en pro de los jóvenes. Estábamos hablando de que en el país hay condiciones estructurales que se están agudizando, que son contradicciones graves. Entonces, el hecho de que los jóvenes lo respalden no significa que va a gobernar para los jóvenes. Yo creo que ahí hay que poner una frontera. Pues entonces, yo tengo mis suspicacias con respecto a cómo va a ser un gobierno. Él, fíjate, ha tenido algunas declaraciones bastante deshonrosas con respecto al Estado sionista, terrorista de Israel, en una entrevista que dio hace poco, y además no se muestra muy dispuesto a alterar la relación capital-trabajo, tal y como está ahora.
que es en buena parte la raíz de lo que está pasando. Yo no sé, creo que se va a agotar la entrevista sin hablar de las elecciones internas de Arena, justamente, pero ahí claramente... Es el tema que vamos a hablar, pero tengo que hacer una pausa. Sí, bueno, entonces, ¿qué pasa con la profundización de la explotación laboral en el país? Y que estos empresarios que se lanzan a la política representan precisamente esas clases más explotadoras. Tenemos que hacer la pausa y justamente al regresar vamos a tener la apreciación de Naida sobre el proceso de elecciones internas en el Partido Arena. Regresamos. Último bloque de análisis, elecciones internas en el Partido Arena, Naida, y viene un tema de la carrera en función de la presidencia por dos empresarios, en donde uno mediáticamente ha sido más posicionado que el otro. Sí, bueno, quizás algo brevemente de la plática anterior. Yo creo que no podemos dejar pasar por alto estas concentraciones emblemáticas que ha hecho Nayib, acompañado de figuras a nivel público como Dagoberto Gutiérrez, como María Chichilco, como los Troces de Morazán, que gente que realmente ha tenido experiencia organizativa. María Chichilco es todo un referente en Chalatenango, etcétera, y que de alguna forma también, lo que decía Álvaro, es decir, no quedarse detrás de lo que está sucediendo, sino que un poco prever cuáles son los elementos que están sucediendo en este momento, a efecto de tener una fotografía un poco más clara de por dónde puede ir, porque hablábamos sobre todo del movimiento de bases, de qué movimiento podría acompañar valga la redundancia, movimiento Nuevas Ideas, ¿no? Con el tema de Arena, yo creo que si algo ha tenido capacidad en la oligarquía de este país es de la rotación de capitales y del posicionamiento de los mismos a lo largo de la historia. No estamos viendo nada diferente, es decir, dos empresarios, uno respaldado por el bloque histórico de capital salvadoreño y otro respaldado también más desde la perspectiva de un bloque más empresarial de las últimas décadas en el país. Creo que tenemos en la palestra nuevamente el rostro de estos dos empresarios, lejos de lo que pasaba en años anteriores en El Salvador, es decir, poner la cara visible de otros sectores en vez de los empresarios. Nos sucedió con Alfredo Cristiani en las elecciones de 1989, luego un poco el tránsito entre Saca, que es como la cara más visible de este nuevo sector empresarial y que evidentemente se viene arrastrando en este nuevo momento, que es un parteaguas de los años 90. Es decir, toda la representación de lo que implicó la transformación de estructural de la que hablaba Danilo en los años 90, la estamos viendo en la palestra política también, con dos empresarios sumamente fuertes en el país, que uno es mucho más visible que el otro, por supuesto, pero que evidentemente se ven además adelantadísimos en el tiempo, efecto de esta carrera electoral, y que se están posicionando por la gestión del Estado con intereses muy marcados. Uno u otro tienen una representación de intereses al fin y al cabo compartida. 2 minutos y medio me restan para tratar de ser equitativo con Álvaro perdón, y luego con Danilo. Si Arena en sus momentos tuvo una expresión preempresarial en los 90, luego una expresión de la banca, ¿cuál podría ser entonces la de este momento? Bueno, yo viendo los dos principales candidatos, precandidatos en Arena, están dos capitales ahí, un capital comercial, ¿verdad? Vinculado pues al sector comercio, que es de las principales actividades que contribuyen al PIB. Y por el otro lado está un industrial, decía alguien que viene y representa capital industrial. Eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? No tenemos uno que venga de la banca, porque la banca no es nacional, y no tenemos alguien que venga del agro, digamos, ¿verdad? Entonces está claro para mí el panorama de que, por un lado, si es este capital comercial, si es sobre la base de supermercados, ¿verdad?, que se piensa que se va a desarrollar un país, bueno, los militantes areneros tienen la palabra. Y si creen que es con el capital industrial, de nuevo, cómo se puede desarrollar la fuerza productiva nacional, son los militantes del Partido Arena los que tienen que decidir, ¿verdad? Y el problema es, de nuevo, ¿verdad?, si dentro del partido están dándose las condiciones para que los militantes tengan la suficiente información para que puedan elegir y servir de primer filtro a la sociedad
para que después termine siendo la sociedad la que decida entre los partidos quién va a ser el presidente, ¿verdad? Entonces yo creo que la pelota está en la cancha de la militancia de Arena, de tener un proceso limpio y transparente, y de parte de los candidatos que respeten la legislación y dejen de estar haciendo campaña como la están haciendo especialmente el dueño de los supers. Danilo. No creo que esto vaya a terminar en un asunto de militantes, sino de chequeras entre dos representantes de las fuerzas más regresivas, más parasitarias del país, que se han visto beneficiadas de las decisiones del Estado en las últimas décadas. Dos miembros de los grupos, de las familias oligárquicas, que evidentemente, aunque uno predominantemente venga del capital comercial o del capital industrial, ellos representan al capital como tal, y algunos corporativos o dueños de grupos económicos están ya completamente diversificados. Los más fuertes, como lo señala Benedict Bull en un estudio sobre la diversificación de las empresas transnacionales centroamericanas, son quienes en última instancia van a inclinar la balanza por uno y otro. O sea, no hay que verlos a ellos dos como individuos que compiten entre sí, sino como representantes de fracciones del capital, aunque en algún momento, cuando se trata de defender, porque me parece que los empresarios, grandes empresarios en este país tienen la conciencia de clase que le falta a las clases trabajadoras, ellos sí tienen claro cuáles son sus intereses conjuntos y saben que cuando se dividen se debilitan, y que cuando se unen pueden prácticamente poner el Estado a su servicio. Ahora vamos a ver si la mayoría de la derecha en la Asamblea, que va a elegir Corte Suprema de Justicia, Procuraduría, Fiscalía, Tribunal Supremo Electoral, probablemente privaticen el agua, probablemente desmonten la ley de la minería, digamos, si no hay resistencia popular, ya en la presidencia cualquiera de los dos que gane posiblemente va a traer a El Salvador un esquema, un orden social todavía más violento del que hemos visto, al menos en el transcurso de nuestras vidas. Yo creo que lo único que queda aquí es la movilización y la organización popular. Okay. No sé si eso vaya a ocurrir, habría que ver el grado de concientización que tiene la población. En el momento no se miran indicios de ello, pero creo que hay que preparar la resistencia popular para lo que se viene en un par de años, que va a ser muy duro, va a ser muy violento. Perfecto, Danilo, Naida, Álvaro, gracias. Nos vamos a volver a encontrar y vamos a hacer análisis todavía de otros temas que quedaron en el tintero con más profundidad y con reflexión para nuestros amigos y amigas sobre lo que pasa de los actores políticos, de los procesos políticos, no solamente de las elecciones, también de la acción misma del Estado y cómo se ve la sociedad ante estos escenarios. Quiero agradecerles a los tres por haberme acompañado esta mañana, y vamos a hacer un enlace en este momento con Francisco Valencia de Cúbole para que nos comente cuál va a ser la dinámica de esta mañana en el programa. Buen día, Francisco. Gracias, buenos días para tu invitado también. Hoy tendremos, como siempre, unos como tips para hacer unas cocinas riquísimas. Bueno, cocina me refiero porque son diferentes platos que tocamos acá en Cúbole. Vamos a hablar también del síndrome de piernas inquietantes. También vamos a darte consejos cómo cuidar tu jardín ahí en el hogar y muchos temas más, como por ejemplo los aeróbicos. Y ahí vamos a estar hablando con nuestra psicóloga de esa autosuperación que tenemos que tener nosotros a la vez que tengamos, o vamos a poner, mejor dicho, un negocio. Ahí vamos a estar con Cúbole hasta las 11 de la mañana. Buenos días. Perfecto, Francisco. Éxitos en el programa entonces de esta mañana. Gracias por haberme acompañado, Álvaro, Danila, Naida. Gracias por haber estado conmigo. Bueno, será entonces hasta mañana, 6:30 en República.